Bueno, mis hermanos, gracias y paz. Vamos a seguir nuestro tema, la iglesia. Empezamos hablando sobre lo que es la iglesia. Todos esos mensajes están siendo grabados, los que hermanos no estuvieron. Después habla con el hermano Gabriel, que va a tener todas las grabaciones. Y será bueno repetir, escucharlas, porque no son palabras humanas, o simplemente traemos lo que la Biblia habla y lo que la Biblia dice, y todos estamos acá para ser confrontados con la verdad, transformados por la verdad y alineados por la verdad. Entonces, lamentablemente por años, quien tiene auto sabe que las ruedas se desalinean, comienza a gastarse de un lado y de otro, y es terrible. Lamentablemente la religión ha hecho así con nosotros, de todos los lados, no solo de todos los lados hemos sido desalineados, pero gracias a Dios, y hoy por la palabra de Dios y con la voluntad, porque solo la palabra de Dios no transforma, es necesario nuestra voluntad y nuestro querer, porque lo que de Dios ya está puesto. La Biblia dice, todo nos fue dado por su divino poder. Si no venimos, si no tenemos voluntad de crecer, de permitir que Dios nos transforma, solito, milagrosamente, Dios no va a obrar en nuestras vidas. Es algo real que permea por todas las Escrituras. Entonces, seguimos con el segundo propósito de la iglesia. El segundo propósito de la iglesia. Entonces, para hacer un resumen, porque algunos no estuvieron, perdón, me falta de experiencia nomás. Para recordar, habíamos hablado, ¿no?, que basándonos en este tema, fuimos a Isaías, capítulo 6, cuando Isaías estuvo una visión con Dios. Isaías entró al templo y vio una visión, vio al Señor sentado en su trono. Lo primero que Isaías percibió fue la gloria de Dios. Lo primero que Isaías percibió fue la gloria de Dios. La vez anterior hablamos sobre la gloria de Dios. El propósito de Dios para su iglesia primero es que su iglesia lo conozca y lo glorifica como Él es. Y nunca vamos a poder glorificarlo como Él es. Pero Él sabe, cada uno de nosotros, cuánto de sí mismo da para glorificarlo. Entonces, el primero nosotros tuvimos que el primero es glorificar a Dios. El segundo propósito es hacia nosotros, porque Isaías miró así y dijo, ay de mí que soy hombre de labios impuros y habito en medio de pueblo que tiene vidas impuras también. Entonces, el segundo propósito que Isaías vio era su propia vida, su interior, y se dio cuenta que necesita ser confrontado. Se fue confrontado por Dios, pero vio que necesitaba ser transformado por ese Dios. Entonces, acá vemos que el Dios envió el serafín, agarró un carbón encendido y le purificó los labios. El tercer propósito de la iglesia, que habíamos dicho, fue hacia el mundo, que Isaías escuchó decir, ¿quién irá por nosotros? Entonces, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Lamentablemente, nosotros siempre entendimos que el propósito de la iglesia es solo esto. Y esto es el tercer propósito. Por eso que hoy nosotros vamos a hablar sobre los dos propósitos, los dos segundos propósitos. El segundo es hacia nosotros mismos, que es hacia la iglesia. El segundo propósito de Dios hacia la iglesia. Y aunque toda persona debe obedecer el llamado individual de Jesús, no podemos seguirlo como individuos solitarios. Eso ya lo habíamos dicho. Aunque el llamado de Jesús es individual, es decir, individualmente,
Yo tengo mi hijo, pero el llamado de Dios para mi hijo es individual. Mi hijo tiene que responder a Dios individualmente. Y aunque es individual, no podemos servir a Dios individual. Es decir, empezamos sirviéndolo, pero no es el diseño de Dios, es más allá de esto. En el reino de Dios es anomalía vivir individualmente. Un cristiano es un miembro de un cuerpo, lo que habíamos dicho. Esa es la cabeza que es Cristo, como hablamos la primera vez. Y un cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo universal. Todos somos miembros de una iglesia. Hay una sola iglesia universal, donde todos los salvos y redimidos son parte de ella. Pero también dijimos que este cuerpo universal tiene cuerpo local. Tiene cuerpo local. Y cada cristiano tiene que hacer parte de este cuerpo local. Entonces, cristiano llanero solitario no existe. Dijimos que puede ser por un periodo de tiempo, por una circunstancia X, puede cruzar solito, pero no es el diseño de Dios. Si es hijo de Dios, Dios tiene que llevarlo a ser parte de un cuerpo. Porque no se puede, el diseño de Dios no es alimentarse solito. Aunque cada cristiano tiene que alimentarse solito con Dios, no se puede vivir solito y formar una iglesia solita. Así como en un ejército, ni un soldado solo forma un ejército, forma un pelotón. Ni un jugador, Michael Jordan, que me vino a mi cabeza, no pudo ser Michael Jordan solo. Él tuvo que hacer parte de un equipo. Es lo que la Biblia llama iglesia local. Y habíamos dicho claramente que la iglesia local es el cuerpo de personas. Son personas. Saquen de una vez para siempre que la iglesia es el edificio o la organización o la institución. Es muy importante para nosotros entender lo que es la iglesia local. La iglesia local, ese es el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo universal está formado de iglesias locales. Nosotros acá ahora, nosotros formamos parte de una iglesia local que está en este cuerpo. Que el Señor lo usa para edificar, fortalecer, animar, hacer crecer cristianos individuales. ¿No? Entonces, la iglesia local es semejante a una familia. Semejante a una familia. Aunque cada uno tiene que tener un nacimiento propio, pero ninguno puede vivir una vida sana, plena y crecer correctamente viviendo solo. Necesita una familia. Y esa familia es lo que la Biblia llama la iglesia local. Esa es lo que la Biblia llama la iglesia local. Entonces, es muy importante tener claro lo que es la iglesia local. Es muy importante. Esa familia tiene que tener una cabeza suprema, que es Dios. Esa familia tiene liderazgo terrenal, familia normal, los papás. La iglesia local tiene que tener su liderazgo terrenales, que el domingo que viene, si Dios quiere, Luis va a abordar el tema liderazgo de la iglesia. Bíblicamente vamos a abordar lo que es el liderazgo de la iglesia y vamos a dar cuenta que hemos entendido totalmente mal, hemos aprendido totalmente lo que la Biblia no dice sobre el liderazgo. Entonces es muy importante. Esa familia tiene normas, límites. Esta familia, cada uno de ellas debe saber cuál es su posición, cuál es su rol, cuáles son sus habilidades. Entonces es muy importante saber qué es la iglesia local.
En el segundo propósito de Isaías, lo que vamos a hablar hoy, vamos a juntar los dos propósitos, si no vamos a llevar tiempo, pero el segundo propósito, que es lo fundamental, es la iglesia internamente. La iglesia internamente. Lo segundo que Isaías vio era internamente. Lo que Dios quiere, el segundo propósito, es que nosotros como cuerpo, como una familia, parte de la gran familia de Dios, que entendamos ahora internamente cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo que Isaías primero vio es que era impío y que necesitaba ser limpiado por Dios. Está medio alto, ¿no? A ver si lo bajo un poquito. Bueno. ¿Qué nos habla esto como iglesia? ¿Qué nos habla esto como iglesia? Nos revela el segundo propósito de Dios, la vida de la iglesia internamente. ¿No? Entonces dijimos que el primero era conocer a Dios y glorificarlo. El segundo propósito de Dios es su santificación y su transformación internamente. Su santificación y su transformación internamente. ¿Qué quiere decir santificación? La palabra santificación quiere decir separado. La palabra santificación quiere decir separado, consagrado, totalmente para y por Dios. En el sentido espiritual, moral y físico. Ese es el segundo propósito de Dios para cada hijo de Él. Y para su iglesia como cuerpo local y como cuerpo universal. Es su santificación. Es decir, estar consagrado, estar separado para Dios y por Dios. Es por Dios, porque lamentablemente hoy se escucha santificación. Hoy todo está deturpado. Hoy todo está como una feria. Hablar santificación, no sabe a qué se refiere santificación. Hablar consagración, tiene que preguntar qué quieres decir con consagración. Porque hoy está todo deturpado, todo cambiado, todo perdió generalmente su sentido original, su diseño por Dios hecho. Entonces, la santidad es la transformación por Dios y para Dios en el sentido espiritual, moral y físico. Y esta separación tiene que ser primero de mi naturaleza carnal. Esa separación tiene que ser de mi naturaleza carnal. Romanos capítulo 7, versículo 18, Pablo dijo, y yo sé que en mí, y esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces entendamos que esa separación tiene que ser de mi propia naturaleza, que no morirá por llegar a Cristo, sino tiene que ser sometida al poder de Dios por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que no tenga efecto. Segundo, segunda separación es del mundo como sistema y como filosofía. Segundo es separación del mundo como sistema, como filosofía. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago estaba hablando a la asamblea, a la iglesia. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de los ojos, vanagloria de la vida y deseos de la carne. Entonces es fundamental que la iglesia local entienda que la santificación exige separación. Y el tercer punto es separar y entender el poder maligno. Es el poder maligno. ¿Recuerdan la primera parte que hablamos sobre la tentación de Jesús? Lo primero que Jesús pasó en su primer ministerio, ¿cuál fue? Fue tentado, fue llevado al desierto y fue tentado por el enemigo. Y eso tenemos que entenderlo plenamente como iglesia. Jesús mismo nos dijo en Juan 10:10, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Aunque el texto habla sobre los religiosos, pero el enemigo siempre está
en la base fundamental de lo que es religioso. Y Jesús nos avisa, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y Pedro nos avisa, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor de nosotros. Entonces nuestra vida tiene que ser separada en esas tres esferas. Ahora, ¿en qué lugar o esfera Dios preparó para criar un hijo de Él? Nacido del Espíritu, que puede ser tratado, educado, liberado, transformado, alineado, enseñado en la vida espiritual. ¿Qué lugar es? Es en una iglesia local. En una iglesia local. Y esa iglesia local, lamentablemente, hoy en día no cumple ese requisito. Pero nosotros que estamos queriendo decirle al Señor, Señor, queremos darte lo mejor de nuestra vida hoy, tenemos que entender que nosotros como iglesia local tenemos que cumplir ese requisito, si no, entre comillas vamos a hablar, nuestro juicio es doble. Que nosotros no podemos criticar y venir a hacer lo mismo. Nosotros no podemos ver el mal y seguir el mal, solo cambiar de vedrera. Entonces, si nosotros estamos entendiendo el propósito de Dios de que la iglesia local es la familia donde un nuevo convertido o cualquiera de nosotros tiene que ser tratado, alimentado, cuidado, alineado, sacar todo lo que viene trayendo como rollo, poner todo lo que la palabra de Dios quiere. ¿Y esto a dónde tiene que ser hecho? Dentro de la iglesia local. Eso es nuestro rol como iglesia. Humanamente es lo que tenemos que hacer. Cuando uno nace, tenemos que limpiar los pañales, ensuciarnos con el recojito. Es decir, como iglesia tenemos que entender que tenemos que estar preparados y en nuestros corazones abiertos para decirle, Señor, envía a quien quieres. Estamos dispuestos que como iglesia local, como familia que te representa, cuidar los que vienen, lo que tú vas a traer, para que podamos edificarlos en tus caminos y en el camino que tú preparaste para ellos. Esto no es un si te da la gana. Bíblicamente es imperativo. Eso es imperativo. Entonces, el primer propósito era glorificar a Dios. Y en este ejemplo nosotros hablamos del Señor Jesús. El primer propósito de glorificar a Dios, tuvimos como el Señor Jesús como ejemplo de cómo Él glorificó a Dios en toda la forma de su vivir. En este segundo ejemplo, en este segundo propósito, internamente, dentro de la iglesia, nos vamos a seguir otro ejemplo más que al del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús con sus discípulos? Jesús unió a sus discípulos como familia. Y los evangelios lo muestran nítidamente, claramente. Jesús los unió como una familia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la Biblia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el 21, versículo 21 dice así, en que en todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces lo que el Señor Jesús vino, inició y nos mostró el ejemplo, nos mostró el modelo. Cómo juntó a sus discípulos, cómo llamó uno por uno y los juntó en una familia. Y estos discípulos tenían muchas diferencias. Nosotros leemos superficialmente así, pero ahora cuando abordamos, ustedes van a prestar atención. ¿Quién era esa familia que Jesús llamó? Ustedes imaginan si solo Mateo el publicano y Simón el celote. Nosotros leemos así, pero no entendemos. Mateo el publicano trabajaba para los romanos y cobraba impuestos de los judíos. Los celotes eran judíos que estaban rebeldes y querían derrobar los romanos. Ahora imagínense si esos dos están en un mismo lugar con el mismo Señor.
Imagínense. Es como un ejemplo superficial, es suave comparado con lo que la historia muestra. Es como que traes un Topamaro en aquella época y ponerle con un general del ejército. Es así, también ese ejemplo. También ese ejemplo, eran opuestos, ¿no? Imagínate que los dos ahora caminando con Jesús, los dos caminando con Jesús con toda su carnalidad. Imagínense. Y uno hacía así para otro y el otro hacía así. Imagínense, los dos en la misma familia. Imagínense el carácter de Santiago y Juan, que querían una vez pedir que cayera fuego en una aldea samaritana. Imagínate el carácter de ellos. Nosotros, claro, leemos Juan que dice, hermanos, amáis unos a los otros, Dios es amor. Y wow, qué maravilloso. Es decir, bajó del cielo así. Bajó con una forma de corazón y una flecha. ¿No? Imagínense el carácter de Pedro. Su impulso. Su prepotencia, que hasta al Señor Jesús quiso decirle, no te hagas, ¿a dónde vas a ir? A la cruz. Hombre, tenga juicio, así, como que fuera así que le dijo a Jesús. Sacó la espada y cortó la oreja del siervo mango y casi hizo un desastre, porque los romanos podían haber acabado con ellos todos. Imagínate el impulso de este hombre, imagínate vivir con un hombre así que siempre está metiendo la pata. Esos todos estaban dentro. Imagínense vivir con un Tomás que duda de todos y de todo. Ese estaba junto con los discípulos. Imagínense estar con un Judas, que la mente de él solo estaba, ¿cuánto está entrando? Y como tenía la bolsa, entonces siempre tenía su proyecto, sus ideas, aunque el único que fue desgraciado se fue para su lugar. Pero imagínense un Felipe que todo calculaba. Todo calculaba. Caminando con un maestro que vivía por la fe, pero era un Felipe que todo calculaba. ¿No? Pero el Señor pudo hacer de estos miserables hombres defectuosos, hombres verdaderos, santos y transformados. Y no solo transformados, sino transformaron casi un mundo de sus épocas. Esos miserables hombres fueron que transformaron el mundo de sus épocas. Y nosotros hoy somos quizás todavía resultado, y es verdad, que somos resultado de sus vidas. ¿A dónde esos hombres fueron tratados? Dentro de la familia. Dentro de la familia. ¿Cómo el Señor lo hizo? ¿Cómo el Señor lo hizo con ellos? Les enseñó a vivir en una comunión y una cercanía. Ustedes siguen el hilo, ¿no? Se sigue el hilo que estamos hablando de nosotros como iglesia local. El Señor los unió en una comunión y una cercanía. No venía Pedro, Juan, Tiago solamente el miércoles o el domingo o el viernes. Vivían en una comunión y cercanía. Sabía qué pasaba, sabía lo que acontecía. Sabía qué pasó con Nicolás, sabía qué pasó con Victoria, sabía qué pasó con Silvio. Eran todos igual, sin distinción. Y yo no voy a abordar cada tema porque si no terminamos el año del 2016. Pero ustedes entienden a lo que estoy me refiriendo. Que si como iglesia local, no tenemos distinción. Somos diferentes en condiciones que Dios permitió. Pero espiritualmente como hijos de Dios somos iguales. Entonces, si tú me ves diferente porque soy libanés, eso es un problema espiritual tuyo. Si yo miro al hermano Luis porque anda de moto, yo de coche, es un problema espiritual mío. Es un problema espiritual que Dios tiene que tratar conmigo. Pero como iglesia local tenemos que entender que ahora no tenemos diferencias. La única diferencia es que tenemos que vivimos en una calle diferente, que tenemos colores diferentes, que tenemos el físico que Dios nos dio diferente, pero espiritualmente no tenemos nada más, o no debía tener nada más de diferencia. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la iglesia de Cristo. El Señor pasaba mucho tiempo juntos. Ellos pasaban mucho tiempo juntos. Como iglesia no podemos vernos como vacaciones. No podemos.
¿Por qué? Porque no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas así. Eran enseñados sobre cómo vivir, cómo adorar y cómo servir a Dios. Con la persona de Jesús, eran enseñados todos los días. Y en la vida práctica, porque eso es lo que es ser cristiano según el propósito de Dios. El vivir el cristianismo es una vida práctica. Es muy fácil limitarnos en 2 horas por semana y vivir un cristianismo. Pero eso no es el cristianismo real que Dios exige y quiere de nosotros, de sus hijos. O mejor dicho, no es el cristianismo de quien tiene el Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios está trabajando adentro. Debe llevarnos a vivir y servir y adorar a Dios en todos los días, todos los años, todos los momentos, en todas las circunstancias de nuestras vidas. Eran consignados por Jesús con responsabilidad. Es decir, ellos sabían, vayan y 2 en 2 y hagan, y ellos iban 2 y 2 y hacían y volvían para él y decían: maestro, hicimos esto y esto y esto. Eran reprendidos, permanentemente eran reprendidos. ¿No sabéis de qué espíritu sos? A Pedro le dijo: aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Hoy hay cristianos, solo si escuchan Satanás, me voy, porque solo hablan del diablo y del infierno. Me voy a hablar del cielo y de las flores, de calle de oro y de rúa de cristal, de calle de cristal. Jesús a Pedro dijo: aléjate de mí, Satanás. Eran reprendidos. Cuando les tiraba piedras, huían juntos. Corrían juntos con el Señor. Cuando eran invitados, iban juntos a comer. Eran juntos a comer. En las tempestades, juntos sufrían las tempestades. Hasta después que mataron a Jesús, se escondieron juntos. Se escondieron juntos. Ese es el ejemplo de Jesús hizo con la iglesia que fundó en los principios. Y quiero decirles, los 3 años y medio que Jesús vivió en la tierra, vivió solamente para sus discípulos. Sanó, multiplicó pan, viajó por toda parte, hizo maravillas, calmó tempestades, habló con reyes, habló con príncipes, sanó enfermas, liberó una prostituta, hizo de todo. Pero los 3 años y medio de Jesús era solo para vivir y preparar su familia espiritual, sus discípulos. Ese era el propósito de él. El propósito del primero era glorificar a Dios. El propósito segundo de Jesús era preparar la familia de Dios acá en la tierra. ¿Qué hicieron ellos después de la muerte y resurrección de Jesús y la descida del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron esos locos discípulos? Esos diversos discípulos, y ese multiforme cara de los discípulos. ¿Qué hicieron? Miramos lo mismo que aprendieron con su maestro. Lo mismo que aprendieron con Jesús. Miren Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: y todos estos de los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá vemos, acá es solo un detalle para alguien nuevo, de que vieron que la propia María, madre de Jesús, estaba juntos con ellos esperando la descida del Espíritu Santo. La propia María, madre de Jesús. Entonces no vino virgen, no subió al cielo volando, era una como cualquiera, solo que fue bienaventurada porque dentro de ella el Salvador nació. ¿No? Cuando descendió el Espíritu, Hechos 2:44, dice las Escrituras: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, 46, unánimes cada día en el templo porque eran judíos
y ellos pertenecían al templo, entonces era como lugar referente, pero después el Señor los sacó forzosamente para que dejasen el templo terrenal y comenzasen a vivir para el templo espiritual que era ellos mismos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces, para terminar, Hechos 4:32, Hechos 4:32 dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Era de un corazón y una alma. Hermano, tenemos que vender nuestra propiedad. Bueno, entendemos un poquito, hermano. Era un contexto que eran totalmente, quien se convertía para el cristianismo, era totalmente deshecho, desertado. Es como que era tirado a la calle. Era como que tirados a la calle. Muchos se convirtieron, muchos se entregaron y quedaron totalmente desnudos, sin nada. Entonces, como iglesia, es lo mismo que hoy digamos, hermano Nicolás no tiene que comer. Como iglesia de Cristo, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Sí, hermano, así ayuno porque tampoco está poquito. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que hacer como cristianos? Hermano, Dios te bendiga. El Luis te invita hoy para almorzar. Lo mínimo que podemos hacer, hermano, juntamos una canasta. Toma, hermano, que no te falte necesidad para comer. Lo mínimo como iglesia de Cristo tenemos que hacer. Entonces a veces usan esto, a veces personas usan esto. Como una vez uno me dijo: hermano, ¿por qué no vendes tu carro y da para los pobres? Yo le dije: ¿por qué tú no vendes tu moto y da para los pobres? Porque tu moto también vale, hermano. Porque a veces, viste, una espiritualidad que suena a los oídos, pero no proviene de Dios. Digo, si mi coche alimenta pobre, tu moto también alimenta pobre. Anda de bis. Complicó la cosa y no me contestó. Entonces a veces está ahí esta espiritualidad de que creemos que, como los católicos, que por las obras. No es por las obras. Es por la gracia de Dios y por la dirección y la sabiduría que el Espíritu nos da. Entonces, como iglesia de Cristo, tenemos que vivir esa realidad, que esa iglesia acá, que la madre iglesia, vamos a decirlo así, inició viviendo, aprendiendo de su maestro, y nuestro maestro que es Jesús. Entonces acá vemos el segundo propósito de la iglesia cumpliendo. Ahora miramos un poco esto en la práctica. Miramos un poquito en la práctica. El diseño de Dios para cada iglesia local es que todos sean miembros unos con los otros, ligados a la cabeza que es Cristo. En otra forma, es lo mejor que encontré. Pero como que eso es la iglesia de Cristo, y que cada uno Dios capacitó con algo. Eso yo no voy a hablar porque semana que viene el Luis va a hablar sobre el liderazgo. Pero la iglesia de Cristo, llamarlo quien quiere, llama obispo, llamarlo lo que quiere. La iglesia de Cristo es esto. Solo tiene una cabeza, Cristo. Ahora, cada uno el Señor lo capacitó con don, con habilidad diferente. Que tiene que funcionar ¿a dónde? Que tiene que funcionar dentro del cuerpo local de Cristo, que es la iglesia local. ¿No? Eso es lo que la Biblia dice. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y miembros, cada uno en particular. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice: en él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a los santos para la gloria del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora escuchen bien, nosotros siempre escuchamos que esto como que si fuera un escalón. No voy a hablar mucho, volver a decir que el hermano Luis va a hablar el domingo que viene. Pero todos estos son dentro del cuerpo. Todos son dones de Dios dentro del cuerpo para que funcionen dentro del cuerpo. No para ser una escalera, no para ser estrellas. Bueno, yo soy ahora todo el mundo quiere ser apóstol, porque como el apóstol ahora 5 estrellas. No, los profetas 4, los pastores 3. Ahora es así. Pero no, eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es esto. Si el pastor te designó para algo, si el profeta te designó para algo, si es apóstol te designó para algo, pero todos, ¿qué tienen que hacer? Trabajar para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, guiados por el Espíritu de Dios y su palabra. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren en original ese versículo que quiso decir. En original dice así: el cuerpo entero depende de Cristo. Por medio de Cristo, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Por la cabeza, cada parte de ese cuerpo, por la cabeza, están unidas. Cada parte cumple su función. Y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Entonces, en la iglesia no existe jerarquía. Aunque muchos no la reconocen, pero la viven. La viven. Eso es lo importante, que cada uno sepa, dentro de un cuerpo, para qué Dios, el Señor lo llama, qué es lo que Dios le ha dado para edificar internamente, ya que somos miembros uno del otro, tenemos que edificarnos uno al otro. En Romanos 2:3, Romanos 2:3 dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es importante, hermanos. Eso es importante, que cada uno sepa qué es lo que Dios, para qué Dios lo ha llamado. Si Dios nos ha llamado para dedo meñique, no quiera ser el indicador. No va a funcionar y va a robar todo el cuerpo. Ahora el cuerpo tiene que trabajar y funcionar para que se destaque cada uno, para que el Señor lo ha llamado dentro y que podamos edificarlo. Si el hermano para cantar, digamos, vamos que todos ayudarlo para que él cante mejor. Si el hermano para edificar, vamos a enseñar, vamos a ayudar todos, vamos a ayudar para que él sepa edificar mejor, etc. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es en profecía, que se use conforme a la medida de la fe, si es de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso es el diseño de Dios para nosotros como iglesia. La iglesia lamentablemente muchas veces ha funcionado así. La iglesia tenía que funcionar así.
Un ejemplo, ¿no? ¿Entender? La iglesia estamos acá, cada uno ayudando al que viene atrás. Cada uno. Y lo que ustedes perciben, eso quiere decir, ya no vivo más para mí. Es verdad que somos llamados como oveja, pero no para vivir, dame, ayúdame, fortaléceme, cuídame. No. Sino ayúdame a que no viva más para mí, ya que tú estás cuidando de mí, que yo puedo cuidar de mi hermano, y que yo puedo cuidar del otro, y así edificamos uno a otro. Lamentablemente hoy, en la mayoría de las iglesias, así se vive. Quiero subir, no importa que tú caigas. Predica, yo quiero predicar y mostrar que soy superior a ti. Y tontería, hermanos, porque tontería, eso muestra que adelante no está el Señor. Cuando el Señor está adelante, lo que tenemos que hacer, lo hacemos mirando para el Señor. Y eso lamentablemente lo que se vive. Por tanto, que viva yo. Y sin hablar en la vida particular. Sin hablar en la vida particular. Que el mundo está como está. Y los llamados cristianos están como están. Porque tristemente, si yo podía conseguir un libro que se llamaba ¿Cuál Jesús? Hace tiempo que yo le leí. Tristemente, hoy cada uno vive a su Jesús. A su Jesús. Hoy nadie está mirando a Jesús. No digo nadie, pero digo, sé que hay hijos de Dios que verdaderamente entendieron lo que es la cruz. Entendieron lo que es morir para la cruz. Entendieron que la cruz no es la suegra, no es el esposo, ni la esposa, ni la economía, ni la enfermedad, ni el patrón. Que la cruz es lo que yo mismo me ofrezco por el Señor en la cruz. Que mi carne me dice, disfrútalo. Y miro para la cruz, dice, crucifícate. Eso es el verdadero sentido de la cruz para un verdadero cristiano. Entonces la vida de la iglesia no era así. Ahora, con Isaías, ¿quién usó Dios para purificarlo? ¿A quién usó Dios? A ver si llego ahí. ¿Quién usó Dios? Dios podía simplemente, así como la Biblia dice, haya luz, podía tener, hubo luz. Dios podía ter dicho para Isaías, sea purificado, y estaría purificado. Jesús le dijo al enfermo, vaya que tu siervo será sanado. Cuando llegó allá, ¿cómo estaba el siervo? Sanado. Entonces, porque acá, en la gloria de Dios, Dios no le dijo a Isaías, sea purificado, sino le envió el querubín, el serafín, y le llevó un carbón para purificarlo. ¿Por qué? ¿Qué quiso enseñarnos el Señor con esto? Que los instrumentos de Dios para trabajar con nosotros como cristianos son mis propios hermanos. Ustedes son los instrumentos para que Dios trabaje con mi vida. Ustedes, yo soy instrumento. Nosotros somos instrumentos de Dios para que Dios pueda cumplir su segundo propósito en nuestras vidas, transformarnos, purificarnos, santificarnos y hacernos vivir como hijos de Dios. En Proverbios 27, 17, no hablen si quieren, dice así, el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro con el hombre. Parafraseado en el original dice así, para afilar el hierro necesitamos la lima que es de hierro, y para mejorar una persona se necesita otra persona. Entonces, el instrumento para nosotros, para Dios transformar con nosotros, en nosotros mismos. Pero hoy, Dios mío, diga para un hermano, hoy todos aceptan, qué precioso hermano, qué lindo que estás, qué canta precioso, cómo toca lindo, ay hermano, cómo predica lindo. Y muchas veces desde qué lindo, mira hermano, muchas veces por detrás de esto está el enemigo. Para que el orgullo, que el orgullo crezca. Ahora llegar hermano y decirle, hermano, habla diferente, contesta diferente. No es bueno. ¿Y quién es vos para decirme eso? Y la verdad tenemos que ver, soy parte de tu cuerpo, del mismo cuerpo de donde tú estás. Entonces, como iglesia que estamos empezando algo que Dios está haciendo, tenemos que entender eso, hermano. Sinceramente, tenemos que entender esto. Y lo digo con toda la libertad. Voy a aclarar. No sé quién puso esa silla acá, me hizo acordar la iglesia de Corea del Sur, que tenía una bruta poltrona
que nadie se sentaba en ella y dice que era para el Señor, para el Espíritu Santo. Tontería, hermano. No sé quién la puso acá. Pero quiero decirles una cosa, si ustedes buscan un pastor, hermano, miren, buscamos juntos un pastor. ¿Ah? Ustedes están buscando un pastor, buscamos juntos. Pero acá no hay pastor. Acá no hay pastor. Acá todos estamos edificando juntos. Acá todos estamos juntos remando. Acá no hay líder. Acá hay líder. Acá hay un líder. Por eso dijimos que es importante entender esto. De que cada uno de nosotros es responsable. Cada uno es parte. Cada uno fue llamado por Cristo. Si fuiste llamado acá por Juan, por Pedro, por quien sea, mira, mejor te digo la verdad, mejor no venga. Mejor no venga, porque sinceramente siempre la verdad va a estarte confrontando en ese lugar. Siempre la verdad va a estarte confrontando. Y siempre queremos, porque me incluyo junto a todos, siempre queremos ser confrontados con la verdad. Porque les digo de todo mi corazón, hermano, hablo personalmente ahora, estoy harto de la religión. Así grosero, estoy hablando con mi familia. Estoy harto de vivir una vida religiosa. Entonces, o vivimos realmente lo que Dios quiere, el diseño de Dios para nosotros, y esforzamos en perfeccionarnos, porque todos estamos imperfectos, todos precisamos de Dios. O mejor, hermano, mira, mejor volvemos a elegir un lugar donde podemos sentir, donde nadie te dice nada, es muy bienvenido, ¿no? No es confrontado. Pero si queremos seguir al Señor y vivir realmente lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que realmente entender que tenemos que ser confrontados y tratados por Dios. Y la mejor forma de Dios tratarnos es aquí. Es aquí, con la familia. Con la familia. Lo que dijimos, acá, o sea, acá. ¿A dónde se puede educar un hijo? ¿A dónde, hermano Silvio, hermano María Noel, educaron vuestros hijos? ¿A dónde le mandan al director de la escuela y dice, por favor, educa a Gabriel porque acá nosotros no tenemos espacio para él? ¿Fue así? Por supuesto que no. Ahí, dentro de la familia. Entonces, ¿a dónde un cristiano tiene que ser tratado? Es en medio de su familia. Es en medio de familia cuando todos estamos dispuestos a ser confrontados, corregidos, etc. Entonces, dentro de esta familia, Dios nos llama para cumplir ese propósito. Primero para edificación. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No está diciendo, mira, si te da la gana, edifica. No. Romanos 14:19 dice así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, la iglesia internamente tiene que entender, mi responsabilidad es edificarte, mi hermano. Tu responsabilidad es edificarme a mí. Porque acuérdense, eso está claro. El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Entonces, si usted ve en mí un defecto y vení, mira, hermano, te digo, mira, la Biblia muestra que esto no es la forma. Entonces, hermano, el amor de Dios, te digo, pensá bien y ve cómo vas a hacerlo. Nosotros tenemos que volver a cumplir lo que la iglesia cumplió. Si no me escucha, voy a llamar a Luis y dice, mira, Luis, llama a Luis y vení, Gabriel, mira, el hermano Faris, y hablo con el hermano Faris, no escucha. Y si no, hablamos a la iglesia. Y si no escucha de la iglesia, mi hermano, usted tú dices, mira, hermano, fuera, mira, hermano, está peor que publicando. Eso es el papel de la iglesia. Eso es el papel de la iglesia. Y el versículo que cumple ese propósito es cuando Jesús dijo, a donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y Jesús estaba hablando en la disciplina.
Entonces somos llamados para edificarnos. Somos llamados para enseñarnos unos a otros. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora pregunto, ¿eso era solo para Timoteo? Entonces yo leo esto y digo, bueno, eso no es para mí, eso es para Timoteo. ¿Ah? O para mí también. O para cada uno de nosotros. Como que a veces seleccionamos, no, eso no es para mí. Eso sí es para mí. ¿No? Internamente tenemos que exhortarnos unos a otros. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo no consigo ver a alguien, yo no consigo ver a Gabriel mirando para Elisa sangrando y él sigue en su window. No consigo entender. No consigo entender si nos larga todo y levanta a ver qué le pasó, por qué cayó. ¿Y por qué espiritualmente a veces vemos al hermano que está sangrando? Solo que el sangramiento espiritual no se ve rojo. ¿Por qué veo a mi hermano sangrando, mi hermana está sangrando y no voy a ayudarla a tomar conciencia? Acuérdense, me viene a mi mente Pablo exhortando a Pedro. Pablo que vino mucho después que Pedro, que quizás Pablo ni conoció a Jesús. Y con Pedro, acuérdense lo que hablamos de Pedro, y con Pedro. Y Pablo le dijo, no seas hipócrita, Pedro. Porque cuando no estaban los judíos, comían con los gentiles. Ahora que vinieron los judíos, no comen más con los gentiles. No seas hipócrita, Pedro. Y todo indica que Pedro aceptó. Todo indica que Pedro aceptó. Entonces, tenemos la responsabilidad unos por otros. En amonestación, ¿qué quiere amonestación? Advertir. Romanos 15:14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Podemos advertir, mira hermano, está mal el camino que está yendo. Hermano, está mal la vida, la forma que tú estás viviendo. No está bien esa conducta. Va a te llevar a algo peor. Es nuestra responsabilidad. Pero también dentro de la familia estamos para animar. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros. Animaos unos a otros. Porque en el caminar viene el desánimo. En varias circunstancias viene el desánimo. Por ejemplo, con Luciana lo primero que dijo, vamos a cortar esto después. Dijo, ahora que estoy afirmando con el Señor, no tengo nada mal que una corrección dentro de una familia, dentro de la familia. Digo, ahora que estoy afirmando con el Señor me pasa eso. Dice, te pasa porque sos humana. No puede pasarme a mí, puede pasarme a cualquiera. ¿Y a dónde está el versículo que dice en todo hay gracia? ¿Y a dónde está el versículo gozaos en el Señor? Y si gozamos y agradecemos a Dios en todo lo que es bueno, cuando estamos bien, ¿qué gracia tiene? Pero tuvimos que animarla, tuvimos que levantarle su ánimo. Entonces, y eso no pasa solo con ella, pues pasa mañana conmigo, o puede pasar contigo, no por enfermedad, quizás te perdiste el trabajo, o quizás pasa algo en tu familia, o esto, tenemos que animar. El único problema de todo que a veces la persona no quiere recibir, eso es lo peor que puede pasar en un cristiano o un miembro de un cuerpo local. Cuando una persona pone un cajón de acero, ya no entra más nada. Eso ya no se puede notar. Y en mi vida ya he experimentado esto, y la verdad es que a veces solo Dios porque a veces la persona se pone una carcasa y imposible más penetrar. Imposible.
Primera Tesalonicenses 5:14, el mismo Tesalonicenses dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Acá hay ociosos, ¿no? Entonces, amonestéis a los ociosos. Hermanos, vamos a orar, vamos a juntarnos, a estar, charlar juntos. Pero está ¿cómo es? Programa de televisión, porque como no miro televisión no me viene ninguno a mi mente. Y tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que, y mira hermano, y te les digo que verdaderamente, según las escrituras, eso tiene doble efecto. Uno, sacarme de mi egocentrismo, porque todos tenemos la habilidad de yo. No, ¿para qué voy a me incomodar? Si Gabriel no quiere ir, ¿para qué me incomodar? Pero tiene dos beneficios. Uno, trato conmigo y voy a decirle, no hermano, vamos, dale. Y trato con él, lo saco, digamos, de su debilidad, de su fortaleza. Entonces somos de animarnos, tratarnos unos a los otros. Con apoyo espiritual, la iglesia local tiene apoyo espiritual. Santiago 5:16 dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros, no al cura, ni al pastor. Y acaban de estar fritos, porque acá no hay ni uno ni otro, apóstolos menos y profetas menos. ¿Por qué? Porque con nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y acá no encontré un versículo sobre la lengua, pero ahí vamos a encontrar un versículo. Que como cuerpo de Cristo, lo primero que tenemos que cuidar es la lengua. La lengua, ¿por qué? Porque es un mal me daño a mí mismo. Que si mi hermano viene a confesar, mi hermano, tengo esa debilidad, entiendo que eso entre él y él confió en mí. Y eso es terrible, hermanos. Él confió en mí, tiene que morir en mí. Y tengo que unir con él en su debilidad delante de Dios. Y esto agrada y glorifica a Dios en nuestras vidas. Esto agrada y glorifica a Dios. Entonces, entre nosotros tenemos que tener apoyo espiritual. Confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sanados. Y eso es la palabra sanado. Mucho habla de la sanidad interior. De la sanidad interior, porque consta que todo cristiano trata con áreas en su vida, pero va a llegar a áreas que nunca va a poder liberarse solo. Y va a precisar de otros cristianos. De llegar a decir, mira hermano, yo no puedo ver un pan y no me intento. Un ejemplo. Tengo que hilar a otro. Porque el diseño de Dios es esto. El diseño de Dios que nos completamos unos en otros. Esto es la iglesia y el cuerpo que Cristo diseñó. En amor. Juan 15:17, esto os mando que os améis unos a otros. Pero no la canción, te amo por el amor del Señor. Que sea verdaderamente, hermanos, el amor práctico, el amor manifiesto, el amor que hiere también. Porque si te amo con un amor y te veo sangrando, como dimos de ejemplo, y no toco en tu herida para que tú tomes conciencia, permitir que Dios te sane, es porque es mentira que te amo. Y Jesús nos dijo, si vuestra justicia no excede a los escribas y fariseos, no somos dignos de entrar al reino de Dios. Es decir, si tú me alabas y yo te alabo, ¿qué gracia tiene? Ahora, si yo te veo herido y sé que te molesta, sé que tu orgullo hasta el cielo, y voy y te digo, y tú me digas de todo, bendito sea el Señor. Bendito sea. No importa, es mi hermano. De alguna forma Dios va a te hacer ver. Pero no puedes llegar a derramar bálsamo a donde hay heridas. No podemos. No podemos, hermanos. Somos llamados para eso. En servicio, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos. Por eso, hermanos, yo les confieso, yo por ejemplo, la hermana estaba enferma, yo no tengo mucha costumbre de ir solo, y yo insistí con mi esposa, no, voy a ir contra mi propia naturaleza.
Voy a ir contra mi propia naturaleza y esto es lo que tenemos que hacer. Porque es muy fácil ir a visitar a Luis si está enfermo. Es muy fácil visitar a Luis. Ahora, si la hermana Felisa está enferma, quizás pensar, pero como cristiano que te dice, no, es mi hermano, tengo que ir a visitarlo. Es muy fácil hacer las cosas que nos... Y tenemos que identificarnos, hermanos. Tenemos que ir contra, ¿qué decir? En otras palabras, tenemos que matar a donde debemos de comer en nuestro interior y alimentar a donde están muertos de hambre. ¿Sí? Las cosas que nos cuestan, ahí tenemos que entender, pero me cuesta a mí, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es mi papel? ¿Qué debo hacer? Si el Señor ahora estuviera dentro de mí, me hace la pregunta, ¿qué le contesto? Esa es la realidad. Ahora, segundo punto, por algo que si no nos llegamos. Segundo punto, ¿qué herramienta Dios usó con Isaías? ¿Qué herramienta Dios usó con Isaías? El carbón y la palabra. La palabra hablada que el serafín le dijo, ha quitado tu iniquidad. Y lo purificó con el carbón. Ahora, ¿qué elementos Dios ha usado para nosotros? ¿Qué herramientas Dios quiere usar con nosotros para transformarnos, para cumplir su propósito en nuestras vidas? Lo mismo, la palabra hablada y el Espíritu de Dios que representa el carbón. Es lo mismo. ¿Para qué? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Lo mismo que hizo. Lo mismo. Solo que el Señor hoy tiene que usar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos sin manchas, sin arrugas, sino santos. ¿No? La palabra de Dios es lo que tiene que obrar en nuestras vidas. No como un libro que lo cargamos y lo llevamos y lo traemos, lo llevamos y lo traemos. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. ¿Qué está queriendo decir? Esto siempre lo usamos como que la palabra, wow, qué grandioso es la palabra de Dios. ¿Qué está queriendo decir eso? Está queriendo decir que lo único que va a descubrir cómo está tu interior es la palabra de Dios. Que cuando tengo que perdonar a Gabriel y no perdono, la palabra de Dios está manifestando en mí. La palabra de Dios está revelando que hay rencor en mi corazón. Ese versículo no es para decir que la palabra de Dios es gloriosa. Eso ya lo sabemos. Pero cuando tengo que escapar de una situación y miento, y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios dentro de mí, por eso es que el enemigo no quiere que tú leas la Biblia para tenerla adentro, porque si no la tenés adentro, el Espíritu de Dios no va a te crear milagros, todos los días milagros. Mentir si tú no estás familiarizado con la palabra de Dios, porque Jesús dijo, y Él hablará todo lo que oísteis de mí. Le daré otro consolador para que hablar todo lo que oísteis de mí. Que el Espíritu de Dios en nuestras vidas vaya a hacernos recordar la palabra de Dios. Y esa palabra es la que va a nos confrontar. Es la que va a penetrar la división del alma del Espíritu, que se va a tocar la parte espiritual y la parte almática tuya y mía. Va a hacer ver que tenemos fortalezas que tienen que ser quebradas. Si no, va a quebrarnos. Va a hacernos ver nuestra desalineación, la palabra de Dios, pero vas a mostrarnos el camino. Y ahí está la clave. Si queremos honrar a Dios, glorificar a Dios, o queremos seguir con el mismo rollo. Y lamentablemente muchos eligen seguir con el mismo rollo. Seguir esclavo plenamente todas sus vidas, seguir esclavo de la carne, del diablo y de sus propias circunstancias. Pero la palabra de Dios tiene que confrontarnos. Por eso que Jesús dijo, os rogaré al Padre que le dé otro consolador. Y ese otro consolador es el mismo, es la misma característica de Jesús, solo que ahora dentro de mí. Solo que ese consolador, Jesús dentro de mí hoy, tiene que llevarme a la verdad de Dios. El Espíritu Santo tiene que llevarme a la verdad de Dios.
Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu en la fe por la verdad. Entonces, Dios, las herramientas que Dios tiene que trabajar con nosotros es la verdad de Dios. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros va a llevarnos hacia la verdad. El tercer punto, rápido, no se asusten. El tercer propósito de la iglesia, no voy a abordarlo mucho, solo rápido. Y voy a decirles por qué no voy a abordarlo. Porque si el primer propósito de conocer a Dios y glorificarlo, y el segundo propósito de reconocer nuestras vidas y permitir que Dios transformar nuestras vidas, santificar nuestras vidas, no es real, esto, pérdida de tiempo. Y lamentablemente, ustedes analizan, lamentablemente lo que más se enfoca es sobre esto. Lo que más se enfoca es, ser discípulos, miles y miles están siendo perdidos afuera. Como que si Dios no sabe. Como que si Dios no sabe que miles y miles están perdiendo. Y yo quiero decirles, solo escúchenlo, ni una alma designada para la salvación va a ir al infierno. Pero Dios no nos dijo quién va a salvar y quién no. No nos dijo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Ir y hacer discípulos. No predicar el Evangelio, hacer discípulos. Jesús, cuando dijo en Mateo 28:19, por tanto, ir a hacer discípulos. Eso ir a hacer es imperativo, no es si querés. Y será imperativo cuando realmente lo primero y lo segundo es real en tu vida. Si conoces a Dios y estás glorificando a Dios como debe, y si Dios está trabajando en tu propia vida, esto van a ser normalmente dentro de ti, porque no vas a poder estar tranquilo. No vas a poder no manifestar lo que... ¿Qué dijo Jesús? La boca habla lo que llena lo que está lleno el corazón. ¿Qué dijo Jesús? El corazón mucho la boca. Si alguno cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán. No es una canilla que tú vas a abrirla cuando te da la gana. Va a brotar sola. Es decir, si verdaderamente Dios es glorificado en mí, entendí que Él es el Señor, no yo, y que estoy glorificándolo y quiero glorificarlo, y estoy permitiendo que Él trabaje en mi vida y transformar mi vida, el río que está brotando dentro de mí va a llevarme en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, manifestar lo mejor que yo he recibido en mi vida. Lo que Jesús hizo con sus discípulos, los llamó para sí, trabajó en la vida de ellos, les hizo entender quién es Dios y después los envió. ¿Qué fueron a hacer ellos? Lo mismo, llamaron gente. En la Biblia lo más importante que dice, y Dios añadía todos los días lo que habían de ser salvos. Dios, nosotros queremos traer una fuerza, venga, diga sí. Y comenzamos, tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a ser maravilloso, tu economía va a... Y a veces, mira, consta que los verdaderos cristianos generalmente les pasa todo al revés. Entonces no usamos estrategias, metodología mundana para traer chivo en medio de la iglesia. Aclaramos. No usamos metodología para traer chivos dentro de la iglesia. Y consta, quien no está siendo discipulado por Dios, ¿por qué mañana va a querer bautizar en el agua para con Dios? Porque todo eso es un tema que nosotros vamos a tratar dentro del cuerpo de Cristo. Dice así, el que cree fue bautizado, el que creyó fue bautizado. Bueno, pero ¿quién es el que creyó?
Aquello que aceptó ser discipulado, trabajado, tratado. Entonces hoy como que bautizamos 20 ese año. ¿Y dónde están esos 20? ¿Y qué vida llevan esos 20? ¿Y qué entendieron del cristianismo esos 20? ¿Y qué relación en sus vidas tienen esos 20 Cristo? ¿Y qué Cristo se ve en la vida de ellos esos 20? Pero tristemente la vanagloria de los hombres, hermanos, y el caminar en la carne es lo más triste y odioso que se puede ver a los ojos de Dios. Entonces Jesús primero reveló a sus discípulos la gloria de Dios. Segundo, trabajó y transformó sus vidas. Después les dijo, vayan y haced discípulos. El segundo, otro versículo que lo cito, cuando esa es una realidad, entendemos lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, cuando el primer propósito, el segundo propósito está real en nuestras vidas, ya automáticamente somos designados. No vamos a andar con coche quizás diplomático, pero entendemos claramente que dentro de nuestro corazón va a ser HMD. HMD. Hombre diplomático, mujer diplomática. Solo que su diplomacia hoy es el reino de Dios. Su embajada hoy, el reino de Dios. Y Primera de Pedro, termino con esto, no me miren más, ya terminé. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, decía el Espíritu Santo en la boca de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos, eso es lo que es la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ahora, si no hemos visto las virtudes de Él en nuestras vidas, y si no estamos viviendo en su luz, ¿cómo podemos anunciar? ¿Cómo podemos anunciar? Por eso, amados míos, termino ahí, no sigo más, termino ahí. Con esto entendemos cuál es el propósito de la iglesia. A ver si tengo algo más. No. ¿Cómo es nuestra vida en relación a esos tres propósitos de la iglesia? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida en conocer a Dios y glorificar a Dios? Decía el Salmos, darle la gloria de vida a su nombre. Te vuelvo a decir, ninguno de nosotros le da la gloria de vida a su nombre. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo si no gastamos tiempo con Él? ¿Cómo podemos conocerlo en una vida agitada, corrida, atrás de cosas y personas? La forma como andamos en pos de Dios muestra cuánto Él vale para nosotros. ¿Sobre qué más corremos? ¿No? Segundo propósito. Como iglesia, ¿cómo Dios está pudiendo obrar en nuestro interior? ¿Hemos entendido lo que es ser pueblo de Dios? ¿Hemos entendido para qué Dios me llama? ¿He entendido lo que es santidad? ¿He entendido lo que es Dios, lo que Dios quiere transformarme? La iglesia de Cristo es la iglesia que Dios la llama. Nosotros dijimos que la palabra iglesia es llamado para afuera. La iglesia está llamada para afuera. ¿Para qué? Para que pueda ser transformada por Dios. Y el tercero, hermanos, como les dije, el tercero va a trabajar solo. Cuando tú realmente estás lleno de Dios, es imposible vas a ver tu madre o tu padre, o tu hermana, o tu hija, o tu hijo, o tu esposo, perdidos a tu lado y no brota dentro de ti la sed
de dar lo que tú tenés. De dar lo que tenés. No ser hiriente. ¡Bum! No, de dar lo que tenemos. Por eso, si el agua de la vida está brotando dentro de mí, va a saciar sed. Puede que no reconocen, puede que no ven, no importa, hermanos. Somos llamados, todos los hijos de Dios tienen que pasar por el tiempo de crítica, tiempo de rechazo. Eso es lo primero que un hijo de Dios tiene que aceptar. Lo primero que tiene que pasar, ya superar. Lo primero. Pero que evaluamos nuestras vidas y entendamos, cada uno evalúa. ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? Porque esos son los 3 principales propósitos de la iglesia. En toda la Biblia, usted puede encontrar 50, pero vais a encontrar en esos 3 propósitos. Y cada uno pregunta, ¿cumplo el propósito de Dios en mi vida así como es? Si no, hermanos, siempre es tiempo. Siempre es tiempo. En la Biblia varios lugares dice, es que hago todo cosa nueva. Es que hago cosa nueva. Dios ha transformado vidas que estaban deshechas. En un corazón arrepentido, quebrantado, Dios transformó para una realidad totalmente diferente. Con Dios no hay perder tiempo. Con Dios ya no hay más solución. Con Dios siempre hay solución. Con Dios siempre hay tiempo. Que lo que Dios puede hacer en un momento, nosotros no podemos hacer en toda una vida. Lo importante es cómo está nuestro corazón. Lo importante es cómo vayamos a Dios. Lo importante es cómo reconocemos el estado que nosotros nos encontramos. Te damos gracias, querido Señor, esta mañana. Te bendecimos. Gracias porque nos llama. Y al que llama, perfecciona. Y gracias porque tenés un molde único para tu iglesia, que es hacernos semejante a tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Los vientos soplan por toda parte para hacernos vivir diferente realidad. Tu iglesia terrenalmente, Señor, visible, vive una realidad totalmente diferente a lo que tu palabra muestra. Oramos por tu cuerpo, oramos por cada siervo, sierva, y digo siervo por cada hijo tuyo, Señor, porque todos son llamados para ser siervos, para que tú traigas vida y despierta en cada corazón, Señor, la verdadera gracia, para que podamos ver el verdadero propósito por lo cual en tu palabra es revelado por tu Espíritu, de conocerte a ti y de glorificarte como tú eres. En el nombre de Jesús, Señor, porque solo mediante esa realidad vamos a permitir que tu Espíritu trabaje en nuestro interior. Solamente en esta realidad de vivir en el temor de tu gloria, de tu soberanía, de tu majestad, de que todos los ángeles, querubín, serafín, postran delante de ti. Nosotros como hombres, ayúdanos a tener esa realidad. Revélanos, Señor, tu gloria de una forma interna en nuestros corazones, para que no vengamos a doblegar nuestro corazón mediante cosas terrenales, carnales, perecibles, sino delante de ti, Señor. Y permita que tu Espíritu use tu palabra, pero permita que nuestro corazón ame tu palabra, alimenta de tu palabra, viva tu palabra, para que seamos confrontados por tu palabra. Y permita ese pequeño rebaño, que es tu iglesia local aquí, Señor, podamos vivir verdaderamente la realidad que hemos confrontado con tu palabra. Que no seamos un club, porque eso no es un club, Señor. Que no seamos solamente un ajuntamiento, sino tu cuerpo, donde la cabeza es tú, Jesús. Y que podamos por tu Espíritu vivir la realidad que esta cabeza quiere, edificarnos mutuamente, animarnos mutuamente, exhortarnos mutuamente,
fortalecer nuestras vidas mutuamente, etcétera, Señor, cumplir en nuestras vidas y en el cuerpo el propósito que tú tienes para con nosotros, porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Y así como Pablo hablando del Evangelio, nosotros tenemos que decir, ay de mí si no cuido de mi hermano, ay de mí si no velo por mi hermana. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, pero que en esta tarea esté tú delante de nosotros siempre, esté tú delante de nosotros, en todos los momentos y en todas las circunstancias, y que permita que esa verdad dentro de nosotros fluya, para que podamos alcanzar nosotros y llevar, Señor, lo abundante que hemos recibido de ti. Gracias te damos esta mañana. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Llévalos con tu gracia. Permita que esta comunión crezca más y más. Que ese lazo sea cada vez más fortalecido y siendo tú mismo, Señor, el lazo que une nuestras vidas y nuestros corazones. Te bendecimos y te agradecemos. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Si alguien quiere decir algo, si alguien